Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Miércoles, miércoles, sí, sí, dedos arriba, ánimo, por supuesto. Miércoles 10 de noviembre del 2021. Y querido público, cuidémonos. Sin lugar a dudas, perdón, cuidémonos. ¿A qué me estoy refiriendo? Tengo presente que el día de hoy, de acuerdo con el anuncio oficial de lunes, si no me recuerdo, fue en la mañanera de lunes, en el sentido de lo que venía ya a partir del día de hoy, me estoy refiriendo al, pues, este periodo del Buen Fin, conocido como el Buen Fin, de ofertas, descuentos, en fin, toda esta posibilidad de llevar a cabo unos días donde podemos acceder a muchos productos con mejores precios. Bueno, algunos con mejores precios. Y lo otro, la verdad, mucho es, creo yo, el gancho de los meses sin intereses a través de las entidades crediticias, a través de los bancos. Seamos muy prudentes, seamos cuidadosos en ese sentido de la economía. Al mismo tiempo, también sabemos que es un periodo que se aprovecha justamente para impulsar, para reactivar el flujo económico en nuestro país. Y que en ese sentido, pues bueno, de acuerdo con lo que el gobierno nos ha venido informando, pues funciona. Es un periodo que funciona. Pero decía hace un momentito, cuídense, cuidémonos, porque fuera del aire, comentando con mi colega Valeria, pues seamos muy conscientes que justamente en estos días, ya con la confianza de la vacuna para muchas personas, para la gran mayoría que ya accedió y llevó a cabo ese proceso de la vacunación, pues nos hemos dado cuenta de la laxitud en muchos sectores de nuestra comunidad, como en el sentido de, bueno, ya estoy vacunado, ya estamos en semáforo verde, las condiciones han venido mejorando y esto nos lleva a no usar ya el cubrebocas en los espacios donde se conglomera la gente, a ya no usar el gel, por ejemplo, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, a lo que iba ahorita de inicio, era por eso el decir de parte de nosotros, cuidémonos, querido público, seamos conscientes que la condición misma de la pandemia no ha cesado, es una situación vigente aún y que seguirá vigente, pues podemos pronosticar sin duda un par de años más, 2, 3 años más, en lo que este ente, pues ya digamos, este ente y nosotros gestamos la convivencia, como lo hacemos con muchos otros que ya por años han estado en el planeta y con nosotros. No sé, virus de la influenza, de las distintas influencias y demás. Entonces, mínimo 2, 3 años más son pronosticables para llegar a ese momento realmente de estabilidad en relación con este ente en el planeta. Así es que en este periodo donde pues sabemos que mucha gente va corriendo a las tiendas, a los centros comerciales y con la felicidad de, sí, 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 paso mi tarjeta y venga y meses sin intereses y hacer compras algunas alocadas. Además del cuidado de la economía, cuidémonos, querido público, de los contagios, porque en las condiciones como las que se van a dar en estos días, conglomerándose gente en las tiendas y en los centros comerciales, son sumamente delicadas para volver a gestar picos de contagio. Seamos cuidadosos y seamos, por supuesto, responsables. Esto tiene que ver con el tema que desde el lunes venimos desarrollando, querido público. Todo acto del sujeto es político. Por lo tanto, el cuidado de sí en cuanto a respetar las medidas sanitarias, en cuanto a respetar el contacto con nosotros, respetar la sana distancia y todo esto que se nos ha muy bien explicado, es, por supuesto, un acto político. Seamos en ese sentido responsables y elevemos nuestra participación política pues más allá de lo convencional.
y más allá de una posición que a mí me parece es muy frecuente todavía en nuestra población, una posición muy de tipo infantil, en el sentido de que, ay, pues que venga el gobierno y me diga y que haga y que resuelva y solucione. Seamos mucho más responsables en nuestra participación política. Entonces, volvamos a pensar, querido público. Es miércoles de volver a pensar. Miércoles donde, perdón, saben bien que estará aquí. De una vez las presento para que al rato ya solamente se incorporen a la conversación. Estará, no, ya está aquí, ya está aquí. Entonces la presento. Estarán en unos minutos más y les anuncio la doctora Heiser, por supuesto, Giselle Mendoza, se incorporarán en un momento más a la conversación. Y mientras tanto, sí, hago la presentación de nuestra querida colega de los miércoles, la psicoanalista Valeria Reyes. Sí, buenos días. Pues contenta de estar hoy aquí. El tema es un tema que a nosotros nos convoca porque somos psicoanalistas formados en una formación más bien militante. Y desde que yo entré a la formación, que ya tiene algunos años, eso lo he escuchado por parte de la doctora, que es la que constantemente nos hace ese llamado, ¿sí? A que no seamos psicoanalistas de sillón, que no seamos psicoanalistas que no trasciendan en su actuar, ¿sí? Más que en un consultorio, sino que somos psicoanalistas formados para llevar a cabo actos trascendentes y actos desde una perspectiva y una visión política. Porque ser psicoanalista y tener la responsabilidad de transmitir el discurso del psicoanálisis conlleva una responsabilidad y una postura ética de vida. Eso es algo que constantemente la doctora Silvia nos transmite y que ahora, ya con los años que yo llevo en la formación, y por supuesto, a través de un deseo que yo tengo, y es un deseo que se pone en cuestionamiento constantemente de ser analista, ¿sí? Pues esta ética de la trascendencia y de la militancia y de defensa y transmisión del discurso psicoanalítico, pues esta semana creo que se pone en acto en este tema que es, pues para mí es un tema que condensa pues la historia del psicoanálisis y que con esta frase que la doctora Silvia nos transmite, híjole, pues es una cantidad de situaciones que hay que poder dimensionar, ¿sí? Y poder transmitir en una situación muy importante que a mí me parecía que podíamos tratar el día de hoy, que ya se ha tratado con los programas anteriores, pero que después del evento de ayer, de la presencia del presidente de México en la ONU, y que bueno, ya ayer hablaron los colegas de pues el orgullo que se siente de ver al presidente ahí, sobre todo siendo una figura que nosotros reconocemos como un hombre que es capaz de sostener su deseo y su postura. Pues para mí fue algo muy emocionante. Creo que es la primera vez que yo me siento orgullosa del presidente de México y de verlo ahí. Y que fue a hablar como nos habla a los mexicanos, le fue a hablar al resto del mundo. Y que eso, pues es algo muy emocionante porque es ver la trascendencia del acto de un sujeto, ¿sí? Y hasta dónde puede llegar en un reconocimiento mundial que pues yo veía a los demás presidentes que acudieron, cómo le agradecían el llamado al debate y poner en juego esos temas que creo que es el único que los ha llevado en estas reuniones de la ONU. Entonces, para mí fue un acto trascendente porque, bueno, en la historia de vida que yo tengo es la primera vez que a mí hay un presidente que me conmueve, que me hace sentir orgullosa de tener a ese presidente y que por primera vez es esa imagen de figura de un líder que es tan querido, pues era muy impresionante ver la gente, los mexicanos en Nueva York, gritándole al presidente y apoyándolo y diciendo
grito constante de es un honor estar con Obrador, y que yo no he visto ningún otro presidente que sea recibido así. Ujú. ¿Sí? No sé si es que los mexicanos hacemos fiesta y tenemos esa posibilidad, pero además era ver el cariño de la gente, ¿sí? Que los entrevistaban y decían, venimos a ver a nuestro presidente, ¿no? Y queremos, sobre todo los inmigrantes, que se resuelva el que podamos votar desde aquí, porque queremos que él siga. Sí, ahora que va a ser la consulta, bueno, pues yo escuchaba lo que la gente decía y el gusto que tenían de estar ahí esperándolo a que pasara y lo saludara. Ujú. Sí, yo no recuerdo en la historia de mi vida, que otro presidente haya provocado eso. No, yo tampoco, vale. Y como lo decías hace un momento, coincido contigo en lo conmovido, en la conmoción y lo conmovido también para mí, que me resultó pues toda esta experiencia. También escuchar al presidente de mi país exponer como lo hizo, pues es también para mí es algo inédito en mi vida. Y estas manifestaciones también de las que hablas, de la espontaneidad, creo yo que habla mucho del espíritu mexicano en cuanto a que en el momento que está la decisión del mexicano a querer decir algo, a manifestarse, he ahí como lo vimos en Nueva York. Es decir, habiendo sí los protocolos y las restricciones, pero que eso no detiene la manifestación del espíritu mexicano cuando queremos justamente decir algo, cuando queremos hacernos sentir. Y eso me parece que es digno de señalarse en cuanto a también la trascendencia que hay en nuestra cuna, en nuestra raíz, y que eso es lo que también se escucha en la trascendencia del decir de nuestro presidente, que como desde que toma la palabra hace un giro radical en cuanto a esta situación del discurso protocolario, en cuanto de inmediato señala, si bien en mi condición y bueno, la condición de México presidiendo el Consejo de Seguridad, no voy a hablar de seguridad en los términos bélicos, en los términos de las armas del poderío, del ejercicio del poder a través de esas formas, sino una concepción distinta de la seguridad. Es decir, es del orden también de la seguridad entre las naciones, poder garantizar una vida tranquila para la comunidad. El que no haya tan grandes y gravosos índices de pobreza en nuestro país y en el mundo. Eso es del orden de la seguridad. Entonces ya desde ese giro que él introduce, me parece, pues, por supuesto, original y también que ahí se juega la trascendencia de lo que ayer expone ante las naciones. Sí, y creo que algo que él marcaba es la diferencia abismal que ahora hay entre estas empresas, industrias que tienen los mayores capitales a nivel mundial, a diferencia de los millones de personas en el mundo que viven en pobreza extrema y que se atrevió a pedirles, ¿sí? Que se les pudiera cobrar un impuesto precisamente para de ese impuesto ayudar a la mayoría que está en una pobreza. Entonces, era escucharlo en estas posibilidades de llevar ese discurso que ya para nosotros es cotidiano. Bueno, para los que escuchamos las conferencias mañaneras y que tenemos un compromiso de, ante que hay un presidente que informa, pues escuchar lo que tiene que informar y tener una participación activa en la política del país, que antes había una manera de tratar eso, como que la gente no quería saber de política, ¿no? Recuerdo muchas veces en las reuniones que pues se comentaba que para que la reunión fuera tranquila, que no se hablara de política, ni de religión, ni de fútbol. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo que antes había como que pues, una forma de rechazo hacia poder discutir temas de política y que ahora, sí, todos los días desde que despertamos, esta posibilidad del presidente de informarnos en las mañaneras nos obliga a tener una actividad política nada más por escucharlo.
y que lo que él hace es incluirnos a todos los mexicanos en los movimientos que él propone dentro de la dinámica económica y política y de diferencia en el país. Entonces, no hay manera cuando uno escucha al presidente todos los días que no se pueda involucrar, ¿sí? Esto, por ejemplo, es algo también, pues que no había pasado, ¿sí? Anteriormente era mantenernos a los ciudadanos ocupados viendo la televisión o viendo las telenovelas, dando al pueblo pues todas estas formas de distracción, ¿sí? Que impedían que uno participara abiertamente en la política del país. Entonces, cuando la doctora nos propone esta frase de todo acto del sujeto es político, ¿sí? Podemos dimensionar de otra manera el que no es posible mantenernos fuera de la dimensión política. Y algo que yo conversaba en la mañana con la doctora Silvia es que cuando yo escuchaba esta frase, a mí me remitía a un acto que yo creo que es relevante, ¿sí? En relación al control de esfínteres y lo que implica el control de esfínteres, ¿sí? Como una introducción a lo social del sujeto y como una posibilidad de poder aplazar una satisfacción inmediata a favor de poder crear cultura y crear civilización. Entonces, que me parecía un acto que dimensiona esto que la doctora introduce, ¿sí? Y que lo pone además en algo que forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos. Todos tenemos que aprender a controlar esfínteres. Todos tenemos que pasar por esa experiencia dolorosa de que uno no puede defecar o orinar en cualquier lado, sino que hay un lugar específico y entonces hay todo un entrenamiento por parte de las madres que tienen que ver a ver de qué manera, bueno, cuando aman a los hijos, los convencen de acceder a hacer toda esta situación amena y pues hay otras que no. Sí, que definitivamente la forma de enseñarlo es con golpes, regaños, gritos, y situaciones crueles, ¿sí? Pero no hay un solo ser humano que no tenga que pasar por eso. Y desde ahí, sí, hay una implicación política. Uh-huh. Y que eso, bueno, yo lo pensaba como algo extraordinario, ¿sí? Que definitivamente no lo dimensionamos, pero que tiene que ver con cómo los seres humanos tenemos un impacto en el mundo exterior, modificamos el mundo exterior constantemente. Precisamente esos son los actos del sujeto. Que lo haga conscientemente o que lo haga de alguna manera negando su participación, porque no hay, digamos, posibilidad de que el ser humano diga que su inconsciente lo gobierna. Y esto lo digo por lo siguiente, porque hay muchas gentes que han tomado el término de inconsciente para disculparse de las consecuencias de sus actos. Es verdad que el impulso que tenemos de vida y que es agresivo, el impulso de vida es agresivo. Entonces, ese impulso de vida que es agresivo, indudablemente que nos puede llevar a actos, a realizar actos que no deseamos o que no nos podemos concebir a nosotros mismos dentro de esos actos. Pero somos responsables en el momento en que los ejecutamos y que para ejecutarlos se insertan, como el control de esfínteres, se insertan en la civilización, en la sociedad cotidiana, ¿sí? Y produce efectos. Entonces, en algún tiempo la gente empezó a disculparse y a decir que no era consciente de sus actos, que había hecho algo, pues, incómodo, molesto, aberrante, pero que era inconsciente. Y de esa manera provocaba, digamos, que se insertara
lo inconsciente en los derechos humanos. Es decir, vamos a lograr que en los derechos humanos haya el reconocimiento de que algunos actos que llevan a cabo los seres humanos son inconscientes. Por lo tanto, no son responsables. Podríamos hasta pensar que son víctimas de las consecuencias de sus propios actos. Entonces, esa es una deformación del valor, digamos, de la subjetividad que enarbola el psicoanálisis. El psicoanálisis, si con algo se ha comprometido de por vida, es precisamente en encontrar, en hacer un encuentro, en encontrar y hacer un encuentro con la singularidad de los actos del sujeto que él verbaliza en la experiencia analítica. Y que es de un respeto y de una, digamos, cuidado para la oreja del analista, el no hacer uso de ningún valor moral, ni ético, ni cosa que se le parezca, en relación a lo que el sujeto puede decir en una experiencia analítica. Porque el psicoanalista no es, digamos, un moralista que esté juzgando los actos del sujeto, y mucho menos aquellos de los cuales el ser humano no quiere saber nada de ellos. Y que precisamente el proceso analítico, el que haya, digamos, consecuencias de haberse analizado, tiene que ver con el asumir ese impulso agresivo, que es un impulso de vida, pero que puede ser agresivo y que en el lazo social puede resultar desastroso, que puede resultar dañino, que puede resultar, digamos, catastrófico porque desata, porque produce precisamente violencia. Y que cuando nuestro señor presidente, con el cariño que se le mostró en todo su camino del hotel, cuando él baja y lo recibe, todos esos mexicanos en Estados Unidos que lo quieren, que lo admiran, que lo respaldan. Es decir, los mexicanos somos definitivamente muy certeros en aquello que queremos manifestar desde el amor que nos habita y que no somos, ciertamente no somos ingleses, no somos sajones, y no buscamos de ninguna forma el no expresar nuestros afectos, sino todo lo contrario. Pero para empezar, lo primero que tenemos que reconocer es que no somos latinoamericanos. Esa es una expresión francesa, ¿sí?, que le permite meter las narices a Francia en México. No, nosotros somos mexicanos y que tampoco nos pueden denigrar algunas regiones de Europa en donde nos quieren ubicar en Centroamérica. Sí. No somos centroamericanos, no somos latinoamericanos, ¿sí? Somos norteamericanos. Nosotros no inventamos las divisiones imaginarias de la esfera terráquea. Sí. Y debido precisamente a una de las, permítanme porque me está diciendo algo Giselle. Sí, dígame. Ya, me voy para la radio. Ah, ok. Perfecto. ¿Sí? Y que alguna de las líneas que han dividido la Tierra para poder hacer los mapas y para poder orientarse, en fin, etcétera, pues no tenemos la culpa de que eso nos haya dejado exactamente del lado de Norteamérica. Sí. Y que es muy claro que después viene Centroamérica y después viene Sudamérica. Entonces, nosotros, en cuanto al continente, somos norteamericanos. Pero en cuanto al país que hemos creado y constituido y sostenemos, somos mexicanos, nada más mexicanos, no somos latinoamericanos, porque eso es una forma de quitarnos una identidad en cuanto que hemos sido herederos de una de las culturas más sorprendentes para Europa y que definitivamente como lo que vino fue lo peor de España, en una época de oscurantismo total, pues aparte de que todo conquistador no puede hacer otra cosa que destruir
con lo que se encuentra por la diferencia y porque no entiende, bueno, y menos va a entender semejante cultura. Pero de repente cuando yo me empiezo a imaginar qué fue lo que miraron los españoles cuando se enfrentaron con la gran Tenochtitlan, ¿sí? Miraron unos colores que ahora nosotros no podemos mirar en el resto que ha quedado de las pirámides y que son testigos por siglos de la cultura que nos antecede a los mexicanos. Nosotros no somos un país de emigrantes. No. Somos un país que tiene raíces profundas, porque inclusive la historia en México está viva, con los 6 o 7 millones de indígenas que hablan sus lenguas nativas, algunas ya alteradas, pero sus lenguas originales. Entonces la historia en México no es de librito, la historia en México está viva. Y cuando hacemos, digamos, todos esos recorridos de alimentarnos con comida prehispánica, no es cualquier cosa, no es cualquier evento. O cuando nosotros ponemos los altares de muertos, siendo inconscientes o conscientes de lo que signifiquen, no podemos dejar de decir, sí, que somos mexicanos. Claro, habrá, digamos, una parte de la sociedad en México que odie ser mexicano, que lo odia, ¿sí? Que vive como una verdadera desgracia haber nacido en México, porque tal vez su anhelo hubiera sido nacer en cualquier otro lugar de la faz de la tierra, menos en México. Habrá, digamos, mexicanos que sean desde tiempo atrás vendedores de las riquezas del país. Habrá mexicanos que traicionen a la patria y que traigan a un emperador para que nos gobierne y nos vuelva definitivamente de esa estirpe de la nobleza europea. Cuando nosotros hemos tenido nobles originarios de nuestra cultura, no necesitamos la nobleza europea. Necesitamos en todo caso recuperar la estirpe de la nobleza del último imperio que nos concierne, el imperio azteca. Entonces tendríamos que decir quiénes son los herederos de Cuauhtémoc. Todo esto es lo que evoca López Obrador con su postura, porque precisamente es él el que ha hecho a base de una repetición y repetición y repetición y repetición, porque la repetición se requiere para educar a un niño, con mayor razón la repetición de cuáles son nuestros orígenes y nuestros valores y la identidad que debemos de enarbolar. Se nos tiene que repetir y repetir y repetir y repetir y repetir todas las veces que sea necesario durante 6 años, que el mal por excelencia de la injusticia social repartida en el mundo de una manera atroz en nuestro tiempo, porque lo dijo él en la ONU, es el tiempo más extraordinario, no en el sentido positivo, sino en el sentido de la desigualdad, porque la gran riqueza que ha producido esta humanidad pertenece y está en manos de un grupo pequeñísimo. Es la época entonces de repartir, es la época de dar. Y él llevó un excelente programa de que, además advirtiendo, no creo que ninguno de los componentes de la ONU, que son los permanentes, que sostienen precisamente una institución que fue creada precisamente para evitar las guerras y abrir el diálogo entre las naciones y a través de la palabra poder resolver nuestras diferencias
de cultura, de lenguas, de visión del mundo, entonces sería, digamos, la institución para evitar la violencia de las guerras, pero también para evitar cualquier violencia. Y él dijo, no hay mayor violencia como un mal en el mundo que la corrupción. Y entonces, bueno, cuando yo lo escuché, dije, ¡ay, qué hermoso! Llevó nuestra mañanera a la ONU, dio una mañanera en la ONU. Y bueno, sus detractores, sus envidiosos, sus sujetos, que los necesitamos también, porque si no por oposición no hay movimiento, ¿sí? Inmediatamente han hecho crítica de que el señor presidente de la República repite y repite y repite y repite. Bueno, pues sí, pues está educando a un pueblo que ha sido abandonado por el sistema neoliberal. Usted expresaba muy claramente que el pueblo en México estaba metido en la televisión y de la política no sabíamos absolutamente nada. Cuando me empecé yo a horrorizar de lo que había acontecido en mi país en 35 años del sistema neoliberal, cuando el señor presidente de la República, ¿sí?, me hace consciente de las tranzas y de la forma, digamos, de robo atroz y de las cantidades exuberantes que están todavía en los bolsillos de los infames. Y están ahí para su disfrute. Lo bueno, ¿saben qué? Es que la muerte existe. Pues que le corran los infames a ver qué hacen con tanto dinero y con tanta infamia, porque de todos modos se van a morir. Y creo que justo esta postura de presidente es una develación en la actualidad, en lo que para mí tiene una trascendencia como acto político, esta situación de haber ido a la ONU y presentar una postura que marca la línea que la doctora Heiser, de la cual la doctora Heiser habla mucho, que es el ser iconoclasta. Toda la campaña de López Obrador se caracterizó, la campaña para la presidencia, se caracterizó justo porque los detractores no encontraban en el lenguaje común una solución a hacer verdaderamente un cambio en el país. Mucho se quedaba en la ambigüedad, y ciertamente sí había una ambigüedad, no lo podemos negar, en relación a que no se encontraba el cómo. Era, sí, vamos a erradicar la corrupción, pero ¿cómo? ¿Cómo si no nos está proponiendo justamente encerrar a los expresidentes? No nos está proponiendo cosas del estilo de lo que nosotros quisiéramos escuchar. Entonces vamos viendo cómo López Obrador va trascendiendo el imaginario político en el cual nos manejábamos. Es decir, había una demanda directa de aquello que la gente pudiera querer escuchar para pensar que verdaderamente se iba a dar un cambio. Luego, creciendo la clase media y estos pseudointelectuales que se manejan en estadísticas y que se manejan en la repetición también de un discurso, nada más que armado de palabras rebuscadas, vuelven ellos a repetir lo que de fondo López Obrador, con otra repetición, combate, que es todos son iguales, todos son corruptos. Eso estaba en la repetición del discurso de los mexicanos al respecto de lo que era la política en México. Todos son iguales, todos son corruptos. Entonces vamos viendo al sujeto López Obrador cómo va instaurando un discurso también en la línea de la repetición, que no está en función de desplazar, sino que encontrando los mismos elementos, armado de los mismos elementos
que son el decir del pueblo, que es lo que él repite y lo que viene a ser muy significativo cuando el secretario de esta, se me fue ahorita el nombre, yo siempre lo tengo muy atento, ¿cómo se llamó? El Consejo de Seguridad, ¿no? Del Sí. Consejo de Seguridad, el secretario del Consejo de Seguridad lo hace representativo el, el decir, presidente, lo hemos escuchado, cuando él repite ese decir coloquial de la riqueza no se contagia, creo que más o menos iba así. Sí, O sea, la riqueza no se contagia. Es decir, ahí vemos cómo se van dando estos espirales en cuanto a una cualidad que se encuentra en la repetición. Y eso ya, digamos, señalar esa cualidad es del terreno de lo psicoanalítico. Obrador se maneja muy bien en esa manera de construir su discurso, porque va rompiendo imágenes del discurso a partir también de la misma repetición. Y da un brinco cualitativo, y ya nos metió en una frase muy sencilla el fundamento de lo que nos hemos hecho majes mundialmente al respecto del enriquecimiento egoísta, porque lo menciona él, egoísta de unos cuantos, a pesar de que la mayor parte o hay una gran parte de la población que no tiene los recursos para las necesidades básicas. Sí, Obrador, sí, es terrible cuando él dice que hay 700,000 personas que si acaso tienen algo con qué defenderse de las vicisitudes en las cuales los ponen estos regímenes atroces, son $2 sí, al día. Y a veces ni siquiera eso, sí. porque nosotros sabemos que en nuestro país hay pobreza extrema. Es decir, hay gente que muere, como en África, de anemia porque no come en meses, hasta que el cuerpo se consume a sí mismo. Y los niños y los adolescentes y los adultos mueren. Exacto, sí, totalmente. Y bueno, esto lo decía yo en función de que traía a cuentas la doctora Heiser, la repetición. En un momento lo tengo fresco justo porque ella nos lo hizo ver, no me acuerdo en qué momento ahorita, pero al respecto de la repetición en lo psíquico con respecto al trauma, que el trauma intenta resolverse a partir de repetir, de que en lo psíquico se repite la vivencia traumática. Hemos visto también en la historia que esta pugna por ser sujetos con pasado, ser sujetos que acudan permanentemente a su pasado, se ha dicho que es en función de no repetir en el futuro las circunstancias por las cuales ya se ha vivido. Entonces, tiene todo digamos, una dinámica, un carácter de importancia, la repetición, y que ahora que la línea del discurso de la oposición se intenta marcar como una forma de desprestigiar el movimiento de López Obrador, es que no es cualquier cosa que él repitiendo su discurso, aunque no es una repetición fatua, porque es una repetición que va dando brincos, ha llegado a repetir su discurso frente a la ONU, frente al mundo. Es el mensaje, el fórum que tenía López Obrador en ese momento frente al mundo, en donde nos decía: traigo una propuesta que no está en la línea justo de lo que hemos venido repitiendo, de a quién le vamos a enviar una guerra, las armas, el manejo de las armas nucleares, el manejo de otro tipo de armas. No va en función de eso, sino él trae consigo su propia creación de discurso y es fuera
de todo lo ya dicho cansadamente por parte de la ONU, que no ha dado frutos. Entonces, primero desenmascara esa situación de repetición que ya estaba anclada en la ONU y que está anclada a nivel mundial y por la cual se va a pugnar también que se sostenga. Ese también es otra forma de develar. Sí, doctora. Sí, que él no lo menciona, pero lo toca en relación a que si se trata de una institución que favorece la corrupción con semblantes de discurso de preocupación y de soluciones falsas. Claro. Sí. Es decir, era muy fuerte que dijera que el mal del mundo, que el sufrimiento de los seres humanos dependía de instituciones corruptas. No lo dijo en relación a la ONU, pero podíamos nosotros deducir que si en tantos años no se ha resuelto la razón del sufrimiento por la pobreza, por el hambre y porque hay una desigualdad verdaderamente espeluznante de horror en la actualidad, nos estaría anunciando el discurso de López Obrador que o hacemos algo por el mundo o estamos en la gestación de la Tercera Guerra Mundial. Claro. Y eso nosotros lo podemos deducir precisamente porque aquellos que inmediatamente apoyaron la propuesta de López Obrador ahí mismo, porque corrigieron sus discursos, empezaron por agradecerle el que finalmente abriera un debate, el que se pudiera en un recinto tan importante como ese que fue creado precisamente para el bienestar de la humanidad, dado que una guerra es un malestar terrible para la humanidad. Entonces, sí, agradecían, se unían y daban el agradecimiento porque por fin alguien había abierto una verdad dolorosa, cruenta, pero daba oportunidad de corregirse y de oxigenar la pestilencia de la corrupción en instituciones poderosas. Sí, y se atrevió a decirles en relación a este programa de vacunación de la ONU, que su programa fracasó, que son los laboratorios los que se están enriqueciendo con la venta de vacunas y que ellos solamente han repartido un 6% de vacunas a países pobres. Entonces, el hecho que él haya mencionado el fracaso, ¿sí? Creo que es algo que también es políticamente incorrecto y que se atrevió a fracturar esos discursos ahora que circulan de lo políticamente correcto para señalarle su fracaso. La ONU fracasó. Y vale, lo señala también en un muy buen tiempo ahorita, en términos de lo político y lo económico, cuando los laboratorios también ya están haciendo presión a nivel mundial porque se vacune también a los menores de edad. Claro. Y en ese sentido, a lo que ya el presidente se está adelantando con este señalamiento es a las intenciones que hay por parte de los laboratorios en que esto sea aprobado. Es decir, que es un incremento de sus ventas y es, por supuesto, el hecho de seguir ellos, tener vigencia y presencia, casi como si los necesitáramos de por vida, aún para lo que sería la vacunación de los menores de edad, que todas las investigaciones al mismo tiempo prueban y comprueban que no es necesario. Sí, pero que eso de no es necesario, ¿sí? Precisamente se establecen a oídos sordos por las presiones económicas de los poderosos en relación a los países que no tienen la bomba atómica para responder. Porque acuérdense que históricamente todo país que tuviera bomba atómica estaba protegido del otro país que también lo amenazara con una bomba atómica. Y lo que permitió, digamos, la Guerra Fría fue precisamente la forma de armarse, ¿sí? Estados Unidos, Rusia,
y, por supuesto, los demás países de Europa, para decir la única defensa es producir una bomba atómica para que el otro me respete. Y después, tranquilamente, en el cinismo mayor del poder, tú no tienes derecho a producir una bomba, ¿eh? Ni se te ocurra. Entonces, ni siquiera era la libertad de poderla construir, no, sino ya había una prohibición para que determinados países del globo terráqueo fueran siempre sometidos, victimados, estafados y degradados, ¿sí? Y con un destino precisamente a morir de hambre. Entonces, el tocar del punto del fracaso de la vacuna por parte de la ONU, en cuanto que no dio la cantidad que podría, la cantidad de vacunas que podía respaldar a una población significativa de los pueblos, digamos, que fueron castigados por la cuestión económica, ¿sí? Fueron castigados para no tener la vacuna, pues definitivamente la ONU cae no solamente en un fracaso rotundo y penoso y vergonzoso, sino en que favorece con su no acción la corrupción. ¿Y a qué me refiero? A algo muy sencillo. Cuando López Obrador toma la decisión de acabar con el huachicol, contrata una cantidad de pipas. Sí. Va y compra corriendo una cantidad de pipas, pues para combatir sin armas de fuego, pero sí con esas armas a sus oponentes. Cuando se hace, digamos, la huelga del gas en México y que los trabajadores fueron ahorcados por los dueños de las gaseras a no pagarles y de esa manera a echarle al pueblo en contra a López Obrador, mira lo que provoca tu pinchurriento presidente con sus estupideces, porque de estúpido no lo baja. Sí. ¿Sí? El estúpido que conmovió a la opinión mundial en la ONU es tan estúpido, pero tan estúpido que estaba rodeado de puros estúpidos, porque de otra manera no entiendo por qué estaban de acuerdo. Desde el momento en que votaron porque fuera el representante mexicano el que operara como presidente. Bueno, ¿y qué hicieron los trabajadores? No, suspendemos la huelga, entregamos durante 24 horas el gas y nos regresamos a la huelga. Sí. ¿En qué país, solamente en un país surrealista, una huelga se puede suspender y después volver a tomar? Claro. Pues eso solamente sucede precisamente en aquello que es capaz el pueblo de México cuando se siente respaldado por un hombre honesto, simplemente un hombre honesto. Eso Sí, es todo. Eso es todo por lo que se le quiere, por la honestidad. Amén de la honestidad y sobre la honestidad está el compromiso de vida. Tengo 6 años, no más, ya voy. Después de eso, pues Dios los ayude y esperemos que aquello que Dios dejó asegurado para que no se modifique, el pueblo ahora lo defienda. claro. Sí. Claro. Nos deja la responsabilidad de no dejarnos, de no volver a lo anterior. ¿Sí? Sí, iba a decir algo. Sí, sí, que es con lo que hace trascendente toda la vivencia de bienestar que él viene a instaurar. Es decir, que no es el bienestar fatuo por el que el neoliberalismo ha apostado, es decir, la comodidad, la reducción de los esfuerzos, el que nada me cueste, en que esté yo siempre en pos, no de disfrutar aquello que obtengo, sino permanentemente fantaseando con aquello que me falta. Y entonces no tenga yo el chance de que si me acabo de comprar un teléfono que me costó tantos pesos y que me costó, es decir, me costó, yo lo pueda disfrutar, no es
pensar que el próximo año viene otro y el próximo otro y el próximo otro y este ya es un aparato totalmente ineficiente y obsoleto. La obsolescencia, que muchas veces creo que así se ha llamado a esta digamos, manifestación de la dinámica con respecto a la relación con los objetos. Entonces, el bienestar que él viene a instaurar cuando se da un acto como este que menciona la doctora Heiser, donde una huelga puede suspenderse, habla justamente del acto político que no está en la línea del discurso. Es decir, nos vamos dando cuenta cómo las palabras nos embroman también, cómo el sujeto puede darle vuelta al discurso para no quedar atrapado en el discurso mismo. Estamos en huelga. Esa es la subjetividad, esa es la subjetividad en la que el psicoanálisis trabaja, en la que el psicoanálisis cree y en donde la singularidad subjetiva es la política del psicoanálisis. No hay otra política del psicoanálisis que no sea la defensa de la singularidad de cada sujeto en su subjetividad, haciéndolo creador y transformador de su circunstancia. Sí, totalmente, y es insólito. Es insólito, lo que trae como producción son actos insólitos de parte del sujeto. Y en México es posible, es decir, ese movimiento nos traspasó a tal nivel que uno venía a enterarse de la huelga y del estado de las cosas, de estos hechos al respecto de la huelga, por los mismos gaseros, por los repartidores de gas. Por los repartidores de gas, es decir, los choferes venían a ilustrarnos de no se crean que hay desabasto, hay gas de sobra, pero nos quitaron el sueldo, hicimos la huelga por esa circunstancia, pero hay gas, no se crean que no hay gas, pero los dueños de las gaseras, nosotros somos los empleados, nos quitaron nuestro sueldo, no nos pagaron para irnos en contra de López Obrador, para decirnos, mira nada más lo que hace tu estúpido presidente. Pero luego empezó con su gas de la ¿qué? Del bienestar. Del bienestar, que es el programa que llevó a la ONU, el bienestar. No, ¿sí? Qué barbaridad. Es que va a tener que haber canciones, corridos, en donde se cante precisamente lo que es la fraternidad y la misericordia, es decir, crear esa fuente de bienestar para toda la humanidad. Claro, claro, y a eso quería regresar justo, que esa fuente de bienestar es la que permite también esta producción subjetiva. Es decir, los sujetos no están atados, ahorcados a una situación económica en donde no puedan darse un chance para decir estamos con López Obrador. Es decir, yo decido. Es esa libertad también la que produce el bienestar. Claro, pero es la que es peligrosísima para la corrupción. No haga seres humanos libres, pensantes, vuélvelos corruptos. Degrádalos de alguna manera como sea posible. Hazles una oración que los identifique. El que no tranza no avanza. ¿Sí? Entonces, hazlos que su identidad sea flexible a modificarse, como el alumno de Misael de ayer martes, ¿sí? Que decía, hay que adecuarse, no. Adaptarse. Hay que adaptarse, profesor, hay que adaptarse, hay que ser adaptable y hay que ser adaptativo y hay que ser resiliente. O sea, aguantador. Sí. Saber vivir en las peores circunstancias. Pero ¿por qué si el mundo es riquísimo? Era precisamente la injusticia más letal. En ninguna época tan pocas manos han tenido tanta riqueza como ahora.
Sí, justo ayer en la ONU se proponía en una forma opositora al discurso de Obrador una política profiláctica que estuviera en función de la resiliencia. Es decir, aguántate, aguántate, Ujú. aguántate, aguántate. Sí, hasta que te mueras de hambre. Ok, yo me aguanto, pero pues me voy a morir de hambre, no importa, no importa. Te voy a poner tu crucecita y en lugar de ponerte Silvia Heitzer, te pongo resiliente. Sí, Resiliente de la celda, no sé qué. ¿Tac? Pues pero sí. es que son los discursos que circulan ahora que definitivamente se filtran, digamos, como que de una forma muy rastrera y empiezan a actuar en la gente, ¿no? Hay que adaptarse, hay que aguantarse, hay que conformarse, ¿sí? Y además de todo eso, ahora hay que ser empático, ¿sí? ¡Ay, Porque qué horror! No, 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 no. Otra frase verdaderamente lujurienta. Es una lujuria desbordada en verdaderamente pretender una transformación degradante a ser empático con lo peor, a ser empático con la corrupción. sí, 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 precisamente, ahora hay una obligación de ser empático y hay como una, epidemia, ¿sí? De que lo políticamente correcto es ser empático con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Uno no puede decir yo no estoy de acuerdo, no me gusta tu manera de expresarte, no me gusta cómo me tratas, no estoy de acuerdo con tu manera, sí, de manifestar las cosas, todo eso ya está prohibido, hay que ser empático. Bueno, se me ocurre algo como siempre son mis ocurrencias, ¿no? ¿Sí? Cuando el otro me miente la madre, yo tengo que ser empático y tengo que mentarle la suya, ¿ya? Estamos empáticos, ¿no? Cuando el otro, digamos, en el transporte, digamos, habitual de manejar el coche y que uno se equivoca, ¡ay, vieja estúpida! Ajá. Y entonces uno tiene que decirle, sí, imbécil, huevón, ya se te estrellaron los huevos. ¿Somos empáticos? ¿Hay una empatía? ¿En qué? Pues en la violencia. ¿Sí? Entonces, es lo que a veces la gente que propone este tipo de cosas no reflexiona. Claro. La empatía solamente puede surgir porque haya un amor de por medio. Sí. Por eso, que gritaran a lo largo de su camino del hotel a la ONU, ¿sí? De que pueden ser felices estando con Obrador, es por empatía. Pero Sí. empatía, ¿por qué? Por el amor que este sujeto despliega. Es decir, cuando levanta los brazos y los cruza y los abraza y les dice, estoy con ustedes y hoy no podré hablar con ustedes, pero no les fallaré. Y eso se vuelve una verdad de puño. Uno ama, Sí. uno desarrolla afecto. Entonces la empatía tendrá que ser en una corriente amorosa, no en una corriente de estupidez cómoda. Sí. Porque ya hemos hablado en otros programas a qué se debe que los sujetos, los seres humanos, sean capaces de dominio de esta manera por los discursos. Bueno, porque se ahorran una energía libidinal, entonces buscan una satisfacción inmediata, ahorrándose una buena cantidad de energía libidinal que los llevaría a pensar, a estar en desacuerdo, a estar insatisfechos, a luchar. Y que decíamos, digamos, en el programa de los hombres, que hay que estar atentos a las manifestaciones de la injusticia y hagamos justicia, aunque sea pequeña, ¿sí? Como puede ser darle de comer a una persona que sabemos que es indigente, porque los indigentes sabemos muy bien dónde están. Sí, sí, y que Disponer de 1 kilo de arroz y de 1 kilo de frijoles para darle de comer a alguien, no creo que sea imposible. Y claro, eso sí, de pasadita, porque ahí donde viven los indigentes también, pues es peligroso, ¿no?
Entonces tiene uno que ir como en bicicleta repartidora, de esos que hay ahí que llevan ¿cómo se llaman? Las pizzas. Ujú. Sí. Pero hay que hacer actos que vayan en contra de la injusticia social. Y se puede. Sí, yo quería mencionar en relación la empatía que tienen por el presidente, que yo escuchaba las entrevistas que le hacían a la gente, y es el presidente, es el primer presidente que ha reconocido la importancia de los inmigrantes, y que ahora la gente decía, bueno, si nosotros somos tan importantes porque mandamos las remesas y estamos ayudando a sostener al país económicamente, queremos que el INE, porque creo que ha habido problemas para que la gente pueda votar en Estados Unidos, queremos que el INE resuelva que nosotros participemos, porque queremos votar en la, ahora que consulta, en la la consulta, consulta, ay, gracias, la en la consulta consulta ciudadana para la revocación del mandato. para que el presidente siga, porque queremos que siga. Y es ese cariño que le tienen por el reconocimiento, por la importancia que les da, cuando anteriormente los inmigrantes siempre eran degradados. Claro, pues eran una amenaza pública. ¿Qué vamos a hacer con tanto pelafustán que no saben ni leer, ni escribir, ni nada, y nada más ofrecen su fuerza de trabajo? Es decir, una representación de la esclavitud espontánea. Ujú. Sí, totalmente. Y lo que transmiten estos sujetos, los inmigrantes, pues es justamente que tienen patria, que tienen una patria que los espera, que los acoge, que, que no hubo ese deshacimiento del país como muchos visionarios lo veían venir, ¿no? Que había esa posibilidad de que nuestro México desapareciera, fuera devastado o hubiera sido terminado de devastar. Y creo que eso es muy conmovedor el hecho de sentir ellos nuevamente el arraigo por la patria, como para decir yo participo. Claro, indudablemente. Bueno, estamos a más o menos unos 10 minutos de conclusión del programa. Y a mí me gustaría, digamos, mencionar que muchos radioescuchas se han separado de estar presentes en los programas que nosotros proporcionamos, precisamente porque nos critican en cuanto a esta admiración, este cariño, este amor a López Obrador. Pero quiero decir que no es un amor estúpido. ¿En qué sentido? El psicoanalista en su formación, en la formación que él lleva a cabo, ¿sí? Deja de tener la sintomatología del sujeto común. Deja de ser un sujeto común para transformarse en un crítico permanente de sí mismo y en un crítico de las cuestiones garrafales que van en contra de la subjetividad, de la singularidad y de la verdadera libertad de pensamiento. Entonces, nada más es poder decir que qué pena que se hayan separado de nosotros, porque estaban, digamos, ubicándonos como unos apasionados descerebrados, ¿sí? Que no analizábamos bien la porquería finalmente de López Obrador, que algunos más sensatos nos demandaban que fuéramos por lo menos más discretos en el funcionamiento, ¿sí?, de nuestro discurso favorecedor a López Obrador. No es esa nuestra postura. Un psicoanalista no busca identificarse con el otro, porque ha pasado precisamente por un proceso de desidentificación para poder devenir analista. Entonces, el ser analista es un proceso
de desidentificación de todos los aspectos identificatorios que desde muy pequeño el ser humano va construyendo para poder entender el mundo que lo rodea. No es posible que hayamos devenido analistas y sigamos detrás de un otro grande o de un otro pequeño para conseguir resonancias de identidad. No, si hay algo que nos sostiene es saber que somos sujetos castrados, por lo tanto divididos, por lo tanto pertenecemos más a la acción de un de ser que estará, digamos, en función de ser para volver a ser de ser, para volver a buscar su ser, es decir, esa es la dinámica. Entonces, la incompletud de la cual se ha hecho el devenir analista, la incompletud, la castración, nos pone en la dinámica de la no identificación con ningún otro, ni con el otro grande, ni con el otro chico, ni con los otritos. Simple y sencillamente no podemos negar que somos sujetos, que tocamos lo más profundo de las relaciones de los seres humanos cuando somos capaces de escuchar a otro en el análisis. Y que escuchamos sus maneras, digamos, de autodestrucción, su odio, pero también sus posibilidades amorosas. Entonces, somos en todo caso sensibles, eso sí, pero no andamos buscando una identidad. Somos sensibles a las manifestaciones de amor. ¿Cómo no nos va a conmover que el señor presidente de la República sea esperado desde su hotel, ¿sí? De gente que durmió ahí para verlo aparecer, ¿sí? Que eran 3 líneas de mexicanos, apretaditos, muchas banderas, con letreros, letreros en inglés. Ay, los amo, verdaderamente. ¿Sí? Es decir, no podemos negar, ahí sí, que podemos reconocer que esa generosidad, esa nobleza mutua entre el presidente y el pueblo que estaba representando ahí por todos los mexicanos que viven en Nueva York y que lo acompañaron, también nos hacen vibrar a nosotros y es volver a reconocer que somos mexicanos. Híjole, sí. 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 Por eso nos conmovemos, Sí. porque somos mexicanos y entendemos lo que quiere decir acompañar a un señor presidente honesto, simplemente honesto, al recinto sagrado en donde se va a jugar históricamente la posibilidad de darle la voltereta a la desigualdad y a la injusticia más atroz de nuestro tiempo. Ese es López Obrador. Y es un líder, doctor, es un sujeto que permanentemente está llamando a lo que es lo que usted nos convoca esta semana, a la dimensión del acto político. En ese sentido, rompe con y ayer él mismo lo señalaba en su discurso ante la ONU, rompe con la inercia de la enajenación. Y él lo dice muy claramente, vamos como enajenados hacia la barbarie. Entonces, en ese sentido, doctor, en relación a lo que usted dice ahorita, justamente el pasar uno por una experiencia analítica lo hace caer en la cuenta de tantas y tantas enajenaciones que le han permitido a uno llevar a cabo nuestras formas de satisfacción erótica. Entonces, vaya, en ese sentido, un sujeto a partir del análisis no es más un sujeto normal en ese sentido de la entrega sintomática a la enajenación para que no se modifique absolutamente nada. Entonces, el eco de parte nuestra con el discurso del presidente López Obrador, pues es justamente porque armoniza con ello, porque apunta permanentemente a la responsabilidad que nos compete como ciudadanos y por lo tanto a dejar cada vez más de vivir enajenados. Es que el que vive enajenado tiene una postura letal en contra del mismo. Eso es lo que a nosotros nos compete decir. En la medida en que tú te enajenes, irás en contra de ti mismo
y morirás de una manera de descomposición letal de la cual tú no quisiste hacerte consciente, pero tú no quisiste hacerte consciente, porque todos los indicadores que te podían hacer consciente dijiste, no, de eso no quiero saber nada, no, de eso no quiero saber nada, no, de eso no quiero saber nada. Entonces eres tú el que tiene la posibilidad de ir en contra de la enajenación. Ahora, ¿cómo no amar lo que tiene que ver con el amor del cual fue creador el doctor Sigmund Freud cuando lo llamó amor de transferencia? Un amor muy complejo para entender fácilmente. Amor de transferencia, ¿sí? Y cómo no ser sensibles los psicoanalistas del mundo a las manifestaciones del amor. Si a eso nos dedicamos, al amor de transferencia. No hay transferencia de amor del psicoanalista al analizante, pero hay transferencia de amor del analizante al analista. Y el analista se alimenta precisamente de sostener una experiencia de vacío amorosa. Es por amor que el analista se mantiene en la ética de que no haya intervención de su yo. Porque en cuanto hay una intervención de su pensamiento, de su deber ser y de su yo imaginario, se destruye la experiencia analítica. Y eso es uno de los crímenes que se pueden cometer en la experiencia analítica. Que el analista, en lugar de sostener su vacío, quiera dirigir yoicamente la vida del otro. Eso es atroz, es vergonzoso, es humillante. Somos sensibles al amor, porque precisamente nuestro quehacer no puede hacerse sin ese componente. Y somos muy sensibles. Somos igual que la telaraña. Temblamos en cuanto el insectito cae. Bueno, estamos llegando a unos cuantos minutos de terminar este programa y podemos decir que así como esta semana dedicamos a la política, creo que la próxima semana tendremos que dedicárselo a la política del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene una política que se inserta en una permanente dificultad de existencia de su ética y de su política en la organización del mundo. Y esa es la dinámica que sostiene la política psicoanalítica. Estar siempre fuera de la posibilidad de ser aplastados por los imaginarios del mundo. No es cualquier cosa, chicos. Sí. Política psicoanalítica para la próxima semana. Y doctora, colega, si me lo permite, ya para concluir, dar lectura a los mensajes que recibimos de nuestro querido público Radio Escucha. Adrián Gutiérrez Espinosa nos dice: hola amigos de Grupo Ciel y directora Silvia, le mando un fuerte abrazo. Gracias por Freudiana Radio. Cada vez que me es posible escucharlos en vivo, lo disfruto mucho y agradezco inmensamente. Priscila Cerda nos dice: a veces sí dan ganas de ser empáticos, así como lo describen. Ja, ja, ja. No, pues si ganas nos sobran, las ganas nos sobran. Lo que pasa es que hay que ordenar las ganas, porque si no nos perdemos. Hilda López López nos dice: un saludo cordial para todos ustedes. Yo sigo de cerca los programas, gusto de su pasión y su análisis crítico de nuestra realidad, solo que los tiempos para escucharles en vivo se reducen con el regreso a las actividades cotidianas. Ah, sí, que no se nos olvide que vamos a hacer un programa especial el viernes en donde los invitamos a participar de 2 a 3:30 y que van a estar presentes todos los que sostenemos Freudiana Radio en estos programas, que son los varones en Palabra de Hombre, la doctora, digamos, Valeria Reyes, que es la que nos anima
en los miércoles, sí, con sus investigaciones terribles, porque nos hace trabajar durísimo, sí, de todo lo que va y investiga, qué barbaridad. Y los martes, los lunes, bueno, que es la directriz propiamente de la semana, con la doctora Lozano, que yo creo que no podrá incluirse, dado el horario de las 2 de la tarde a las 3:30 de la tarde, que para ella sería la madrugada. Pero que estaremos todos los que sí nos podemos incluir, mexicanos, que sostenemos estos programas, y que va a ser precisamente un programa especial. Y bueno, estaríamos estrenando ese horario de las 2 de la tarde a las 3:30, ¿sí? Que a veces muchas gentes que les gustan nuestros programas no los pueden oír porque están en el trabajo, pero si tienen una hora o hora y media para comer, pues mientras mastican lo que tengan que masticar, pueden escucharnos en vivo. Nos escribe también Mónica Polin y dice, muchas gracias por hablar de este tema, la subjetividad política. También de mi parte, un orgullo que nuestro presidente tenga esa presencia en el mundo y su ánimo de que la corrupción y la desigualdad sean combatidos. Les mando muchos saludos y cariño. Qué linda, muchas gracias, Moni. Y el último comentario que recibimos el día de hoy llega por parte de Rosa Hernández y nos dice, excelente día a todos. El discurso del presidente y el de ustedes son muy conmovedores y sin duda se siente la línea amorosa. El acto político de nuestro presidente deja huella hasta el alma y más la fuerza de palabra que sostiene a cada mexicano. Gracias, doctora Silvia, y a todos los psicoanalistas por transmitir y compartir los discursos desde el psicoanálisis. Discursos de vida en cada acto. Abrazos. No, qué lindo sus participaciones, Rosa. Qué bueno que ya está nuevamente con nosotros. Y agregó ahorita unas últimas palabras, doctora, y dice, es una fortuna tenerla en México como psicoanalista, doctora Silvia Heiser, así como tener un presidente, Andrés Manuel López Obrador. Escucharlos y observar sus actos nos tocan y transforman. Gracias. Linda, qué linda. Pues es un gran compromiso amoroso al que nos lleva Rosa, porque creo que podemos utilizar la frase de López Obrador. Créanme que como psicoanalistas no los defraudaremos. Estaremos cometiendo actos, errores, pero no será la intención de defraudarnos. No los defraudaremos. El psicoanálisis es parte de la vida importante y trascendente de los seres humanos. Y es por eso que nosotros tenemos que estar en activo en la política actual. Ya no más ser los psicoanalistas del sillón y del escondrijo de su consultorio y el diván. Tenemos que estar al día y en el día de lo que se mueve ahora, con nuestros recursos, con nuestros pensamientos y con nuestra ética. Por eso, hablaremos el viernes de 2 a 3:30. Y que no recuerdo ahorita lo que habíamos platicado usted y yo, doctora Reyes, que sería conveniente hacer un programa en relación a ¿qué? Pues precisamente un festejo por un lado y también un respaldo en un compromiso de hablar de la trascendencia del acto de López Obrador en la ONU. Y eso era principalmente. Bueno, como somos muy creativos, bueno, inicialmente eso lo platicamos, pero hoy lo realizamos. Entonces todavía queda el jueves, para dar un cierre al respecto de la nueva política. Y esta es una nueva política que puede definitivamente proponernos un mundo no de desastres, sino un mundo en donde los seres humanos pueden realmente vivir tranquilos. Muy bien, los aplausos son necesarios.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.